Vamos a ver ahora el siguiente punto, que es cómo identificar falsas rupturas. Básicamente te diría que es muy complicado detectar o predecir una falsa ruptura hasta que te encuentras con ella. Por ejemplo, aquí tenemos la ruptura de una línea de tendencia que ha sido tocada por el precio 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. El volumen de negociación es alto, la vela de ruptura es muy alcista, pero desafortunadamente el precio durante los 2 días siguientes vuelven por debajo de la línea de tendencia. Es un breakout fallido. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurren las falsas rupturas? Bueno, puede ser por 1000 motivos. Puede ser porque el mercado no acompañe, puede ser porque se ha producido una mala noticia para esta empresa o una mala noticia para el sector, etc. Puede ser que el valor esté demasiado extendido. Da igual, lo importante es que se ha producido una falsa ruptura. Y en este caso lo importante es salir cuanto antes. ¿Se puede llegar a predecir una falsa ruptura y evitar entrar en este valor para perder dinero? Bien, es bastante difícil, pero tenemos una serie de pistas en las cuales podemos, si las vemos presentes, podemos decidir no entrar. Una de ellas es el volumen de negociación, como hemos dicho antes. Si la ruptura se ha producido con un volumen bajo, inferior a la media, en este caso, pues podríamos no tomar la operación porque nosotros queremos ver un volumen superior a la media. Por otro lado, si vemos que el mercado está bajista y este valor ha hecho un breakout alcista, en este caso podemos también decidir no tomar la operación y no ir en contra de la tendencia general. ¿Vale? Por otro lado, si vemos que el valor está demasiado extendido, demasiado alejado de las medias móviles principales, las medias móviles clave, que son la de 10, 20 y 50, en este caso tampoco tomaríamos esta operación, ¿vale? Básicamente, cada breakout trader tiene sus reglas para tomar o no una operación en base a las pistas que le da el mercado y el propio gráfico. Y ahora vamos a ver unas reglas de entrada y salida genéricas. No voy a entrar en sistemas específicos porque cada breakout trader tiene sus propias reglas de entrada y sus propias reglas de salida, es decir, su sistema. No hay un solo sistema para operar breakouts. Hay miles de sistemas. Cada trader tiene su propio sistema con sus peculiaridades. Lo que vamos a tratar de ver ahora son reglas genéricas que te pueden dar una idea de cómo montar tu propio sistema para operar rupturas. La primera regla nos dice que es importante comprar el activo lo más cerca posible de la línea de ruptura. Eso implica incluso comprarlo con el mercado abierto, es decir, haciendo intradía. Hay breakout traders que se esperan a la finalización del mercado, pero el breakout ya puede estar muy extendido, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Las velas de ruptura suelen ser velas de gran tamaño y muy alcista, con lo cual si al final del día es demasiado extendido el precio respecto a la zona donde se ha producido la ruptura, en este caso podríamos no tomar la operación. Pero si podemos estar pendientes del mercado, por ejemplo, durante la primera hora de apertura, y comprarlo justo cuando el precio traspasa la línea de soporte o de resistencia, pues sería lo ideal, ¿vale? Comprarlo contra más cerca posible, mejor. Luego tenemos la siguiente regla que dice que todo soporte y resistencia debería ser confirmado con al menos 2 toques del precio, ¿vale? Es decir, estar seguros que en este punto hay una resistencia o hay un soporte, y la manera de estar seguros es que el precio haya sido rechazado al menos 2 veces de esa zona. Contras más veces el precio ha sido rechazado de una zona, más fuerza va a tener el breakout posterior,
¿vale? Ya que esa zona, esa soporte y resistencia va a ser mucho más importante si el precio la ha tocado repetidas veces. Vamos a ver la tercera regla, y es que el precio debe traspasar totalmente la línea de soporte y resistencia, y no es un simple testeo, porque muchas veces el precio asoma la cabecita por encima de la línea de soporte y resistencia y luego vuelve a bajar rechazado. Así que lo que debemos hacer es dejar un margen de unos céntimos o incluso esperar al pullback, al primer pullback que haga el precio sobre la línea que acaba de romper, y asegurarnos de que no es un simple testeo, porque si no, en cada testeo que haga el precio vamos a ir perdiendo dinero con operaciones fallidas. Y finalmente, como regla de entrada genérica, tenemos lo que ya sabemos, que es que el volumen de negociación debería ser superior a la media, ¿vale? Por lo que hemos comentado en una transparencia anterior. Vamos a ver ahora las reglas de salida genéricas en cuanto a stop loss. No hay una regla fija de stop loss, esto depende de cada trader y del backtesting que haya hecho con su sistema, pero vamos a ver algunos ejemplos de cómo los breakout traders manejan la salida cortando pérdidas. Uno de ellos es por una distancia fija. Por ejemplo, tener una distancia de un 8% y si el precio baja por debajo de ese 8%, salgo. Aquí el breakout trader le da igual todo lo demás. Le da igual que el valor sea muy alcista, que el swing esté muy alejado, etc. Tiene una distancia fija de stop loss del 8% y de ahí no se mueve. Luego tenemos que hay breakout traders que ponen el stop loss debajo del swing anterior, que es una zona muy común donde poner el stop loss, debajo del swing anterior. Si se ha producido un breakout fuerte y el valor está muy alcista, el precio nunca jamás visitará esa zona y por lo tanto no te va a tocar el stop loss. Luego tenemos que hay traders que ponen el stop loss debajo de la línea, unos céntimos por debajo de la línea en la cual se ha producido esa ruptura, ¿vale? Ya sea soporte o resistencia. Bien, igual razonamiento que el anterior. Si el breakout es fuerte, jamás el precio va a volver a bajar por debajo de la línea de la resistencia o el soporte en el cual se haya producido la ruptura. En caso de que el precio vuelva a visitar la zona donde estaba, significa que el breakout no es tan fuerte como pensamos y por lo tanto mucho mejor estar fuera poniendo un stop loss justo unos céntimos por debajo de ese soporte o esa resistencia. Luego tenemos que hay traders que lo ponen justo debajo de la vela de ruptura, ¿vale? Acuérdate de que las velas de ruptura suelen tener gran tamaño, suelen ser muy alcistas o bajistas si es a la baja, y en este caso pondríamos el stop loss en el mínimo o en el máximo de la vela, dependiendo si es alcista o bajista. Y finalmente hay breakout traders que ponen su stop loss teniendo en cuenta una distancia basada en el indicador ATR, que es el rango medio verdadero. Básicamente lo que te calcula es la amplitud del precio en base a un periodo anterior. Por tanto, si el activo tiene una amplitud elevada, el ATR te va a dar un valor más alto y vas a poner el stop loss mucho más alejado de la zona de ruptura. En cambio, si el valor apenas tiene volatilidad, el ATR te va a dar un valor muy bajo y tu stop loss va a estar muy ceñido a la zona de ruptura. Evidentemente hay muchos otros puntos donde poder colocar el stop loss y aquí la creatividad del trader juega un papel fundamental junto con el backtesting, ¿vale? Backtestear todos los posibles puntos donde poner el stop loss y cuál de ellos funciona mejor.
Vamos a hablar ahora de las reglas de salida en cuanto a take profit, dónde colocar nuestra toma de beneficios, cuándo tomar beneficios. Bueno, aquí también hay mucha variedad de opciones. Por ejemplo, tenemos un trail stop de porcentaje en el cual, por ejemplo, podemos poner que el precio a medida que va subiendo tenga un trail stop de un 10%. ¿Vale? El 10% va subiendo a la par que el precio y cuando el precio se dé la vuelta y se encuentre con este stop loss, este trail stop del 10%, entonces saldremos de la posición. Es una opción. Luego tenemos un trail stop con medias móviles o líneas de tendencia. Es decir, por ejemplo, salir cuando el precio rompa a la baja una media móvil, por ejemplo la de 10, la de 20 son muy usadas, la de 50, 100, 200 para medio largo plazo, o si no, líneas de tendencia. Hay traders que dibujan líneas de tendencia y cuando el precio corta a la baja, en el caso de tendencias alcistas, cuando el precio rompe a la baja esa línea de tendencia, cerraríamos la operación. Luego tenemos distancias fijas en porcentaje o precio, es decir, al igual que hemos visto antes de las distancias fijas, salir siempre cuando yo obtenga un 20% o un 10% de beneficio. Me da igual la volatilidad que tenga el valor, yo siempre voy a salir en esta distancia fija, ¿vale? Cuando el precio, cuando la ganancia suba hasta un 10%, un 20%, etc. O también en precio, cuando el precio suba $5 o cuando el precio suba $10, ¿vale? Luego tenemos una distancia proporcional al riesgo asumido, bastante típico también, y es decir, si yo estoy arriesgando un 5%, pues mi take profit tiene que ser superior al riesgo asumido, es decir, un 10%, un 15%, un 20%, ¿vale? Y finalmente también el uso de indicadores para tomar take profit. Si estás arriesgando un ATR, pues voy a salir en 2 ATR, 3 ATR, etc. Y para finalizar esta guía de introducción, vamos a ver un ejemplo de operación muy popular en su momento en Tesla. Mucha gente tomó esta operación en el punto que indico. Y esto fue sobre finales del 2020, cuando Tesla hizo un breakout muy popular, señalado con la flecha verde, sobre una resistencia horizontal. Y bueno, pues las ganancias fueron casi del 100%. El gráfico que ves en pantalla es justamente la operativa que yo realicé en aquel momento. Como verás, la entrada no tiene ningún tipo de dudas. Básicamente es una gran vela verde que rompe una línea horizontal, una resistencia horizontal, y se produce un fuerte impulso hacia arriba en el cual salí donde indica la flecha roja. Y ahora te pregunto, ¿sabrías decirme el método de salida de take profit que yo utilicé en aquel momento? Bien, pues como te indica el gráfico, salí por ruptura a la baja de media móvil. En este caso, la media móvil era de 10 periodos y verás que hay 3 velas que caen por debajo de esta media móvil, que están señaladas con una flecha roja, y en ese punto es cuando salí de la operación. En ese punto justamente fue cuando Tesla tocó techo, por lo tanto, tuve la suerte de vender prácticamente en el punto más alto, haciendo prácticamente un 100% de lo que había invertido, de la cantidad que había invertido en esta operación. Y bien, chicos, hasta aquí esta guía de introducción. Espero que te haya sido muy útil, que hayas solucionado algunas dudas acerca de esta operativa tan popular y tan fantástica que es el trading de rupturas o el breakout trading. Si te ha gustado, déjame un like. Si te gusta este tipo de contenido, yo te recomiendo que te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.